Antonio. Ya. Hola, querido Antonio. ¿Listo? Antonio, ¿cómo vamos? Muchas gracias. José Elber, bienvenido. Carlos, bienvenido. Gracias por estar acá para que conversemos sobre sentencias de unificación. La idea es que abordemos esta institución que en Colombia tiene historia, tiene, digamos, una importancia marcada en los últimos tiempos, dada las modificaciones legales, especialmente en la última década, con la expedición de la Ley 1437 de 2011. La idea entonces es que en ese marco del principio de igualdad, de seguridad jurídica y también, si se quiere, de la relevancia que tiene para el desempeño del servicio público en perspectiva de la función pública, queremos abordar varios aspectos de esta institución. Un poco la historia, pero también la relevancia que tiene para el ciudadano frente al juez, pero también al juez cuando le toca resolver los casos que las personas le llevan allí. Cómo resolver casos complejos, dado las desigualdades en los tiempos en que se resuelven los casos. Un juez resuelve unos casos en menor tiempo, otros en mayor tiempo. Esto tiene efectos de cara a las sentencias de unificación. De manera que, por ejemplo, Carlitos, usted publicó un artículo donde nos habla un poco de la historia. Sí, Luis Antonio, yo he estado muy interesado en el tema sobre todo de analizar un poco el tema de los efectos en el tiempo de las sentencias de unificación. Y para ello, pues, me ubiqué un poco en lo que era en su momento el recurso extraordinario de súplica. No sé si lo recuerden, con el anterior decreto, el 84, se preveía la posibilidad de recurrir el recurso extraordinario de súplica cuando una sala se apartaba de la tesis general de la sala plana, y yo podía recurrir con el fin de hacer prevaler la decisión de la sala, porque iba en contravía de esas, en esa época no hablábamos de sentencias de unificación, sino de esa tesis jurisprudencial vigente y dominante. Y a partir de allí, pues retomamos todo lo que pasó con la Constitución del 91, pero mi enfoque reciente ha sido sobre la vigencia en el tiempo, que creo que genera una tensión entre el derecho a la igualdad, el derecho a acceso a la administración de justicia y la propia justicia material. Es un tema que bien vale la pena analizar. Pues mire que, Carlos, que yo leí el texto también y yo creo que ahí hay digamos, unos buenos aportes. Primero, como decía José Antonio, yo creo que el tema de la sentencia de unificación es un tema, digamos, nuevo en términos de lo que viene la institución dentro del código, ¿cierto? Pero si uno se pregunta, nosotros nos preguntáramos, ¿acaso no había cómo se unificaba? Por ejemplo, la doctrina legal, lo improbable, por ejemplo, en el siglo XIX, y después era que la jurisprudencia era tan anárquica, tan desordenada, que ¿cómo hacía entonces para garantizar esos derechos que era de unificación, de seguridad, de buena fe, de confianza? Y yo creo que ahí podemos un poco también como diferenciar ese momento de un momento que es a partir del 91, que ahí hay unas cosas que se pueden diferenciar, ¿no? Claro, por ejemplo, la Corte, ¿cuándo comienza a hablar de sentencias de unificación y por qué? Y allí hay un tema que nos comentaba, de una sentencia de unificación. Por ejemplo, la Corte Constitucional realmente fundamenta la sentencia de unificación, la DSU 067 del 93, en el artículo 34 del 2591. Y fíjense que ellos comenzaron a hacer sentencias de unificación porque anteriormente se unificaba a partir de la casación, que era una función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Era el fin de la casación, uno de los fines de la casación. Y con esta sentencia, la de la Corte Constitucional, hubo una gran dificultad entre dos magistrados, Ciro Angarita y otro magistrado, que se preguntaron en dos salas, se preguntaban si el problema, si el derecho colectivo al ambiente sano era derecho fundamental o derecho colectivo. Y entonces tuvo que hacer unificaciones, y por vía del 34. Y tú traes, por ejemplo, un antecedente también de lo que significa normativamente todo ese proceso que era, digamos, cómo se unificaba y cómo se hacía sentencia. Pero ahí toca, José, ver un tema, y es como
que está implícito, y es cómo se construye esa regla a partir de una sentencia. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la regla que dice cómo se crea la sentencia de unificación? ¿Cuáles son las reglas, que es lo que planteas en el documento, en el ensayo que publicas? ¿Cómo eso aplica en el tiempo? Y ahí es un tema bien interesante. Y es un tema muy interesante desde lo teórico y desde lo práctico, porque lo teórico supone adoptar una postura sobre la concepción del derecho, o sea, si el juez crea el derecho o el juez descubre el derecho, y desde lo práctico porque nosotros como jueces nos vemos abocados muchas veces a encontrar que en algunos casos el cambio de jurisprudencia termina afectando o beneficiando a una persona por situaciones que a veces se salen de control, la demora en el juez, como usted lo plantea, Luis Antonio, o el juez que es más rápido. Y en esto, yo creo que hay que resaltar que la Constitución del 91, digamos, y hasta hoy trajo del debate de si la jurisprudencia es fuente o no formal del derecho. Yo creo que hoy ese debate ya está mayoritariamente superado, porque todos estamos aceptando que la jurisprudencia es fuente formal y ya, digamos, ha quedado en textos normativos que pues, superan la discusión. Y hoy la discusión, que es la que yo intento plantear, es, bueno, listo, ¿y cuáles los efectos en el tiempo de esas reglas jurisprudenciales vinculantes? ¿Debemos aplicar los mismos efectos de la ley? ¿O por la propia naturaleza de una decisión judicial tenemos que repensarla? Adicionalmente, ¿quién plantea esos efectos? ¿El legislador o el propio juez cuando profiere la decisión? Eso es un tema muy interesante por estudiar, por profundizar. Pero mire que si uno mira, digamos, el tema de lo que significa los efectos de la jurisprudencia en el tiempo, fíjese que no hay una norma específica, como tú dices, porque todavía se sigue pensando que la única fuente formal es la disposición normativa, o sea, la ley, ¿cierto? Y lo que de alguna manera se planteó cuando uno ya plantea que es la ley 153, ¿cierto? Que sí tiene una norma que específicamente el artículo 40 dice qué va a pasar, entonces que retroactividad, que toda esta discusión sobre el tiempo, que fue el primer programa que se hizo sobre esto. En cambio aquí, entonces todavía no se tiene, porque seguramente si uno sigue pensando que tiene que tener los mismos efectos de la ley, entonces sigue pensando en la norma. Correcto. Pero el caso, no, digamos, no sé si uno tendría que tener una norma tan general que permita prever todas las situaciones, como son los casos que se presenten. Y es un poco lo que pasa ahí, que usted cuando va a decidir, ¿cierto? Cuando va a decir el caso seguramente no le da para aplicar una norma como la del 40 de la ley 153, sino que comienza a tener unas nuevas reglas, que es la que seguramente se ha inventado la jurisprudencia, y ha habido jurisprudencia en la sección primera, en la cuarta, en todos los lugares. Claro, pero ahí viene un tema tal vez el más complejo de eso, y es, como decía Kelsen o el mismo Hart, y es la regla de creación. El problema es que las sentencias de unificación, así los aceptemos como fuente formal de derecho, está subordinada a la norma legal o constitucional que la establece o que se interprete por el juez. Entonces ahí viene una mayor complejidad en la creación de la regla y en la vigencia de la regla. Ese tema yo creo que vale la pena que lo pensemos. Y adicional a eso, dos comentarios. Primero, desde el punto de vista normativo, yo solo conozco una norma que haya regulado los efectos en el tiempo de una sentencia, que es el artículo 45 de la ley 270, cuando prevé que las decisiones de constitucionalidad de la Corte tienen efectos por regla general hacia el futuro y excepcionalmente retroactivos cuando la propia Corte lo diga. Es el único texto legislado que yo conozco sobre efectos en el tiempo de sentencias. Y entonces hay todo un debate por analizar, porque si usted revisa la doctrina sobre esto, no encuentra casi absolutamente nada. ¿Qué ha pasado en la práctica? Pues el Consejo de Estado, ya en el caso de la jurisdicción, las diferentes secciones han ido desarrollando lentamente en sus decisiones de unificación unas tesis sobre la aplicación en el tiempo. Pero es interesante que miráramos ese paisaje, que han dicho las diferentes secciones, si hay uniformidad o no hay uniformidad, qué ha sido relevante, que es lo que yo intento esbozar muy someramente en el artículo. Claro, pero la Corte también cuando ha resuelto casos de constitucionalidad y sobre todo en los casos en que ha declarado la inconstitucionalidad, en algunos pocos, pero lo ha hecho, ha diferido los efectos hacia el futuro, que eso es bien extraordinario. La pregunta sería, en lo contencioso también el juez de la sentencia de unificación podría, por ejemplo, en gracia de discusión de proteger la favorabilidad en materia laboral, por ejemplo, diferir los efectos o decir que aplica
dictar algunas reglas muy particulares sobre el Pero tiempo. mire que la Corte Constitucional, cuando revisó el 2591, cuando ella misma, porque ella fue la misma que hizo digamos, el control de constitucionalidad, que creó toda esta, digamos, no es que creó que ya existe, sino que asumió este tema de la modulación o las sentencias modulativas o las interpretativas, pues cayó en cuenta de esos problemas, ¿cierto? Porque claro, la ley rige hacia el futuro, y como anteriormente la jurisprudencia era auxiliar, el juez no creaba derecho, pues era como muy lógico que todo estuviera, digamos, unido a la ley. Entonces nadie pensaba en que la jurisprudencia, como lo que está pasando y lo que nos está pasando ahora, pues tenían unos efectos que hay que pensarlos, Claro. ¿cierto? Claro. Y cuando ella crea toda esa discusión sobre sentencias modulativas, pues ahí, y ellos sacan varias sentencias, o 2 sentencias por lo menos, donde ellos dicen, mire, entonces ellos difieren, ¿cierto? O sentencias que difieren en el tiempo, o sentencias que retrotraen. Entonces hace una cantidad de circunstancias que se dan en esos debates, y que tiene que ser así. Y fíjese que si uno se pone a ver en lo que nosotros hacemos, en el caso concreto, y por eso yo decía, no sé si quepa una regulación, porque los casos de todas maneras dan o requieren unas ciertas respuestas que tienen que ver con los derechos directamente, y de pronto una regulación de ese carácter universal de pronto no es suficiente. Pero yo le replicaría, y haciendo un poquitico de abogado del diablo, pero la otra opción también lo deja uno pensativo. Entonces, reglas ad hoc en el tiempo. En cada caso señalo yo cómo se aplican en el tiempo las decisiones judiciales. Eso también podría ser, en cada caso el juez define y dónde está la legitimidad. Digamos, eso es más la idea de reflexionar de los temas que hay que abordar. ¿Es el legislador o es el juez dada la naturaleza de la regla judicial? Claro. Quien debe definir la vigencia del tiempo. En ese sentido, por ejemplo, ya que nos trajeron otro tintico, Sí. Muchas gracias, doctor José Elber. aquí invita. En esos supuestos, valdría la pena que miráramos cómo ha tratado el tema en concreto el Consejo de Estado, cada una de las secciones. Por ejemplo, en materia laboral, en materia y de cara pues a muchos principios, incluso constitucionales, pero también en materia electoral, que es un artículo 40, el ejercicio del poder público, etcétera, que es tan importante. Pero también, por ejemplo, en temas que interesan muchísimo a las víctimas, que es todo el tema de reparación directa. Claro. Y que ahí sabemos que hay bastantes sentencias de unificación y hay un problema. En sección tercera ya han rectificado sentencias de unificación. Mirar ese tema, yo creo que eso nos serviría para otra conversación, para otro tinto. Pero Carlos, yo no sé si uno podría, ¿cuáles son las 2 normas? Yo creo que existen 2 o 3 normas en la Constitución que hablan sobre el derecho y el tiempo. Por ejemplo, el 53. Sí. Es decir, ahí hay un concepto que es la retroactividad. Y en penal, Sí. la provisión o la favorabilidad, la favorabilidad por un lado y la retroactividad por el otro. O sea, y el artículo 58 acaso no trae también una norma que dice que con justo título, Sí. es decir, en el momento que usted adquiere el derecho, es el momento que usted le da la capacidad de adquirir el derecho. Son 3 normas. Yo les pongo algo solo para que lo mencione, porque ya evidentemente esto se nos va a alargar y se va a poner muy interesante. La 2080 trajo una regla muy interesante. Dijo que los temas procesales de naturaleza transversal deberían ser unificados por la sala plena. ¿Hasta qué punto, les pregunto yo, los efectos en el tiempo de las sentencias de unificación podrían marcarse en esta nueva regla de la 2080 y entonces necesitamos una sentencia de unificación de sala plena? Como les indicaba, la 2080 trae la posibilidad de que temas transversales de derecho procesal sean unificados por la sala plena. Cabría preguntarnos si ese es uno de esos temas que merece ir a la sala plena, con el fin de que se mande un mensaje claro del Consejo de Estado, porque hoy lo que tenemos es sentencias dispersas de las diversas secciones del Consejo de Estado. Y ese tema ¿es un tema sustantivo o un tema procesal? Interesante. Ese es un debate interesante porque es una regla. Es una regla, correcto. Una regla de vigencia de la ley en el ¿Y cabe para todos? o de la ley, no, de la regla de derecho en el tiempo. Y tiene un impacto directo en la solución de los conflictos, porque como jueces lo hemos visto. Además es una dificultad para nosotros, porque hay sentencias que sí lo señalan, pero hay otras que no señalan el efecto. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Y hay gente que gana o que pierde según cómo cambie la sentencia de unificación. ¿O cuánto le dura el proceso? O cuánto le dura, exactamente, a cuánto le dura el proceso, exactamente. Claro. Entonces,
esto se volvió interesante, ¿les parece? Hagamos otros conversatorios, tomamos más tintico y hablamos ya específicamente de los temas. Perfecto. De sección segunda, sección quinta, que tienen unas tesis bien particulares, sobre todo la quinta, con un tema que denominan la jurisprudencia anunciada. Correcto. De pronto, Carlos, ¿te puedes encargar de eso, de Sí, liderar yo, ese conversatorio? Me comprometo muy a... ¿Y el de la segunda? Claro, hacer la presentación, digamos, del estado del arte en la segunda y en la quinta. Y nosotros podemos participar, ¿no? Claro, perfecto, bueno, gracias. porque entonces no nos quita. Y José Elber de la tercera. Que, Sí, claro. Y bueno, yo me comprometería a hablar de las sentencias de unificación de la sección cuarta. Perfecto. En un lenguaje obviamente accesible no solamente a los expertos, sino también a cualquier persona, que esa es la idea de estos conversatorios. Y al público lo invitamos para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones a la dirección electrónica que aparece acá abajo en la pantalla para tratar de resolverlas en la próxima sesión. Perfecto. Entonces nos veremos en la próxima sesión. Bueno, Muchas gracias. Muy amable. Querido doctor Luis Antonio. Sí.